Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en este día domingo, dominguito alegre, domingo familiar. En caso de que te quedes en casita, bueno, te hago la invitación para que me escuches en estos siguientes minutos. Vamos a disfrutar de un domingo pues contando historias de fantasmas, pero ahora enfocado a la religión. Hoy es domingo, tienes que ir a misa. Y si no vas a misa, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Bueno, no es cierto, no hay una realidad sobre esto, pero si tienes que ir a misa, ve a misa, pórtate bien, trata de ser una buena persona. Eso es lo más importante. Muy bien, hoy vamos a hablar de dos situaciones que se presentan en la Sagrada Biblia, donde se toca el tema de los fantasmas. Así es, inclusive en la Sagrada Biblia se habla de fantasmas, y también esto nos indica qué tan antiguo es precisamente el tema de los fantasmas. Hay personas que obviamente se han hecho la pregunta, oye, ¿desde cuándo se habla de los fantasmas? Bueno, pues ya vimos que desde la época de Jesucristo ya se tocaban estos temas. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos estas dos citas bíblicas? Que son las únicas dos citas bíblicas donde obviamente se toca este tema, se habla abiertamente de los fantasmas, y trataremos de dar algunas explicaciones y puntos de vista sobre estas. Bien, la primera cita bíblica donde se menciona la palabra fantasma la encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 50. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Muy bien, después de escuchar esta primera cita bíblica, el hecho de que los apóstoles vieran durante la madrugada a un hombre que caminaba sobre el agua, creyeron ver un fantasma. Esta palabra de fantasma la utilizamos hasta hoy en día para referirnos, obviamente, a una persona que ya no pertenece al mundo de los vivos y que sabemos que podría caminar sobre el agua, ya que algunas historias señalan que los fantasmas en realidad levitan, y de esa manera podrían o pueden desplazarse de un lugar a otro, levitando, flotando. Por eso los apóstoles se espantaron cuando creyeron ver un fantasma, y así lo dice la Biblia, así lo cita en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, creyeron ver un fantasma. Hay otra cita bíblica donde no cabe la menor duda que ellos sabían que Jesús, que se les aparece después de la crucifixión, podría tratarse en realidad de un espectro, de un fantasma. Vamos a escuchar la segunda cita bíblica, que es la última que tenemos para esta noche. No te alarmes, no te preocupes. No nos hemos convertido en un canal religioso o donde vas a escuchar misa dominical. No.
Solamente estamos hablando de algo curioso que encontramos en la Biblia. Del Santo Evangelio según San Lucas 24, 35, 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo aquí de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de eso. Bien, esta cita bíblica, mis queridos amigos, yo creo que es bastante clara, ¿no? Habían asesinado a Jesucristo, lo habían crucificado, lo habían colgado en una cruz y le dieron la muerte. Los apóstoles estaban aterrados por lo que había ocurrido, porque ver a su líder, a su guía, siendo castigado de esta manera tan terrible, y saber que le habían dado muerte de cruz, una de las muertes más horribles para la época que ejecutaban los romanos, pues obviamente estaban espantadísimos, estaban todos reunidos, escondidos, y cuando se les aparece Jesús de Nazaret, ellos lo que piensan es: estamos viendo un fantasma, es un aparecido, es el fantasma de Jesucristo que fue asesinado, ¿no? Por los romanos. Y pues obviamente ellos, el concepto de estar viendo a una persona que ya no pertenece a este mundo, es decir, un fantasma, es el mismo que tenemos pues obviamente hoy en día, ¿no? Fantasma, como te podrás dar cuenta, es exactamente lo mismo que existía en época de Jesucristo y lo que tenemos aún hasta nuestros días. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema de los fantasmas, y en esta parte, en esta cita bíblica, también hablamos de las brujas, de esas mujeres que pueden hablar con los muertos. Esa es otra parte interesante que se menciona en las Sagradas Escrituras. La bruja de Endor. Samuel el profeta. En Israel se redactaron las primeras sentencias narrativas destinadas a regular la fe y la vida de la nación y a conservar las tradiciones antiguas mediante su integración en un gran fresco de historia sagrada. Los futuros conjuntos narrativos del Pentateuco y de los primeros profetas, del que forma parte el libro de Samuel, obtendrán de aquí una buena parte de sus materiales. Por su contenido, los libros de literatura profética son una prolongación del Pentateuco.
Justificada históricamente en el Deuteronomio, la doctrina de la elección de Israel y definida la constitución teocrática que se puso en práctica, el libro de Josué, primero de los profetas, narra el establecimiento del pueblo elegido en la tierra prometida. Los libros de Samuel formaban una sola obra en la Biblia hebrea. La división en dos libros se remonta a la traducción griega que ha unido a Samuel y Reyes bajo un mismo título. La Vulgata los llama los 4 libros de los reyes. Su mensaje religioso y expone las condiciones y las dificultades de instaurar un reino de Dios en la tierra, ideal que solo logra conseguirse con David. En el texto que sigue se emplea la palabra Hashdaq para describir a la bruja o pitonisa de Endor. Por su etimología querría decir envenenadora, pero el poder que tiene esta mujer de invocar a los espíritus de los muertos la emparentaría con quienes practican operaciones mágicas y cuyos poderes rebasan los de los seres normales. Este personaje siempre ha motivado la imaginación literaria. Sus huellas se perciben en Chaucer, en los cuentos de Canterbury, o en el poema La Semaine de Guillaume de Bartas. Este último autor incluye en el arte nigromántico de esta figura, además de las características mencionadas en el texto de Samuel, el uso de una antorcha elaborada con la grasa de su propio hijo. Samuel había muerto, todo Israel había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Habiéndose reunido los filisteos, vinieron a acampar en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores: buscadme una nigromante para que vaya a consultarla. Dijéronle sus servidores: aquí mismo en Endor hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo: adiviname por un muerto y evócame el que yo te diga. La mujer le respondió: bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé, diciendo: vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo: ¿a quién debo de invocar para ti? Respondió: evócame a Samuel. Vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl: estoy en grande angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo de hacer. Dijo Samuel: ¿para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha pasado a otro? Yahvé te ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no oíste la voz de Yahvé y no llevaste a cabo la indignación de su ira contra Amalec. Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. También a Israel entregará Yahvé en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó en tierra, cuán largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel. Se hallaba además sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Acercóse la mujer donde Saúl y viendo que estaba tan conturbado le dijo: tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste.
Escucha pues tú también la voz de tu sierva, y permíteme que te sirva un bocado de pan para que comas, y tengas fuerzas para ponerte en camino. Saúl se negó diciendo, no quiero comer, pero sus servidores, a una con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado, y se apresuró a degollarlo. Tomó harina, la amasó y coció unos ázimos. Lo sirvió a Saúl y sus servidores, comieron y levantándose, se marcharon aquella misma noche. Y bien amigos, para terminar el episodio del día de hoy, vamos a escuchar una historia que tiene relación directa con un sacerdote. Una historia de fantasmas, de sacerdotes fantasmas, de espectros que se rehúsan a dejar el mundo de los vivos. Espero que sea de tu agrado esta historia. Necesito a un cura. El rostro del abuelo Simón, quien había fallecido 4 años atrás, miraba inexpresivo la terrible escena que se desarrollaba frente a él. Atrapado para siempre en ese retrato al óleo, el abuelo parecía no escuchar los sonidos ahogados que provenían del lecho donde su único nieto, Amílcar, se debatía en una agonía que lo tenía a las puertas de la muerte. Perpetua, la esposa del enfermo, solo podía refrescar su frente febril con compresas empapadas en agua fría. En una esquina de la habitación, Alberto, el primogénito de la pareja, sabía en su interior que todo esfuerzo por salvar a su padre sería inútil. Afuera, una lluvia pertinaz golpeaba con insistencia los cristales con un ritmo que arreciaba por momentos. Allá a lo lejos se presentía la presencia inmutable de los cerros que rodeaban esa ranchería olvidada en medio de la sierra de Chiapas, a donde ni siquiera la luz eléctrica había llegado. ¿Se va a morir? Mariana, la hermana pequeña de Alberto, se arrodilló junto a este, mirándolo con sus enormes ojos negros, ojos de revolución, como los había calificado el ahora difunto abuelo Simón. Alberto asintió, abrazó a la niña y se unieron en una plegaria silenciosa que no sería escuchada. Los labios resecos del enfermo se abrieron y un murmullo escapó de ellos. Perpetua se inclinó hacia su marido para tratar de escuchar sus palabras. Necesito un sacerdote, susurró Amílcar, y la voz le salió en una especie de graznido. Perpetua asintió. Tranquilo, ya viene el señor cura. Mintió para no agitar al enfermo. Después, la mujer miró a sus hijos. Todo el dolor que sentía se reflejó en sus ojos, que brillaron a la luz de las velas. Alberto captó la desesperación de esa mirada. Sabía, como su madre, que era imposible ir a buscar a un cura que viniera a darle la última bendición al moribundo. 2 días hacía que llovía, y los caminos de brecha se habían convertido en lodazales. La noche, oscura y fría, era surcada de cuando en cuando por feroces relámpagos que parecían pálidas heridas en las nubes. El cura de la parroquia era muy anciano, y estaba enfermo. No podían pedirle que acudiera al lecho de muerte de Amílcar, y su sustituto no había llegado todavía a la ranchería. Tal y como estaban las cosas, Amílcar fallecería sin la bendición de un sacerdote, y la mujer que en ese momento le brindaba sus cuidados, tal y como le había brindado un amor a toda prueba durante años, pensaba en lo injusto que era que su marido, que nunca le había hecho mal a nadie, que había trabajado muy fuerte como leñador toda su vida por unos cuantos pesos, y que ahora yacía en una cama con el cuerpo roto, por una mala caída en el desfiladero del diablo, fuera a irse derechito al infierno, a ser torturado por llamas perpetuas, como su nombre. Ningún cura va a venir, susurró Mariana, haciéndose eco de la preocupación de su hermano y de su madre. Nadie le ha avisado, y además el padre Pancho está casi tan malo como papá.
Imposible que él venga. Alberto le apretó la mano, haciéndole señas de que se callara. En ese momento, 3 golpes secos se escucharon en la puerta de madera carcomida, imponiéndose por encima del golpeteo de la lluvia. Perpetua y Alberto se miraron. ¿Quién podría ser? El muchacho se levantó y fue a abrir. Un relámpago repentino iluminó la figura de un hombre que traía una larga capa y un viejo sombrero. Portaba un pequeño maletín y estaba empapado hasta los huesos. Disculpe, ¿aquí es la casa de Amílcar López?, preguntó el recién llegado. Sí, respondió Alberto. Soy el padre Efrén, de San Cristóbal. Me han dicho que aquí urge la presencia de un sacerdote, porque hay un moribundo. ¿Es verdad? Así es. Sí, así es. El enfermo se agitó entre las raídas sábanas. El fin estaba cerca. Sin tiempo para indagar, Alberto franqueó el paso del sacerdote. Al sacerdote, y Perpetua se apresuró a quitarle la capa y a darle un paño para que se secara. El padre Efrén se acercó a la cama del enfermo y tomó con su mano la de Amílcar, que temblaba. Tranquilo, hijo, le dijo con una voz suave y cargada de compasión. Pronto estarás sentado a la derecha del Señor, y tus sufrimientos habrán terminado. Te lo puedo asegurar. El moribundo se calmó mientras el sacerdote le untaba los santos óleos en la frente, la boca, las manos y los pies, murmurando la oración de los difuntos. Cuando terminó, Amílcar abrió los ojos y los fijó en su familia. Alargó con esfuerzo una mano hacia ellos, y la vida se escapó de su cuerpo. Vaya, el Señor se lo ha llevado, anunció el padre Efrén, cerrando suavemente con su mano derecha los ojos vacíos del difunto. Después, su esposa y sus hijos lo cubrieron con una manta, y se prepararon para velarlo hasta el día siguiente. Padre, dijo Alberto, cuando ya el ministro de Dios se preparaba para irse. Dígame, por favor, ¿cómo supo que necesitábamos un sacerdote? El padre Efrén señaló hacia el retrato del abuelo Simón. Fue él, contestó, el anciano del retrato. Entró ayer a mi parroquia y me dijo que en esta ranchería necesitaban urgentemente la presencia de un cura para darle los santos óleos a su hijo. Ellos, al escuchar esto, se quedaron callados. Sabían que su abuelo, ese hombre que había fallecido 4 años antes, había regresado del más allá para hacer un último favor a su padre, llevarle a un sacerdote en su lecho de muerte. Bien, mis queridos amigos, así llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo. Deseo que te vaya excelente en tu regreso a tus actividades cotidianas. Y no se te olvide que a las 9 de la noche te espero en el programa en vivo. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate. Hasta pronto.